Aleluya. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Dice la Biblia, dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exaltase sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor por su palabra. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría suficiente, Señor, para exponer esta porción de tu palabra. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Amén. En la cultura del mundo, esto no se entiende. Gloriarme de mis debilidades, que yo me goce cuando soy débil, eso no se entiende. Que yo me goce cuando soy incapaz, no se entiende, porque mire, en las redes sociales lo que usted ve es a diario la gente exaltándose, qué genial soy, mira lo que yo tengo, mira lo que estoy comiendo, mira lo bien que yo estoy, y eso no se entiende. Que yo me goce cuando yo no puedo, cuando estoy en inferioridad. Y aún dice Pablo, gozarme cuando soy perseguido, cuando estoy siendo atacado, cuando estoy siendo afrentado. Gozarme cuando me falta el pan en la mesa, cuando he perdido el trabajo, cuando no tengo trabajo. Eso no se entiende. Pero Pablo dice que Dios le dio una situación a fin de que Pablo confiara en Dios y no confiara en él. A fin de que Pablo fuese dependiente de Dios. Por eso dice, me gozaré en mis debilidades. ¿Usted se goza en sus debilidades o en sus fortalezas? Porque dice la Biblia que Josué, en un momento, él confió en su fortaleza, confió en su ejército y fue a la guerra sin pedir dirección de Dios. Fue a la guerra sin Dios y dice que le fue muy mal. Y muchas veces cuando nosotros confiamos en nuestra fortaleza y no en Dios, viene un desastre para nuestras vidas. Dice Josué 7, 2 al 7. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betén-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subí y reconocé la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suba 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 3,000, a unos 36,000, y los siguieron
desde la puerta hasta Sebarim y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas y dijeron, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué no consultó a Dios. Él fue a derrotar a ese pequeño pueblo confiando en sus fuerzas, confiando en su ejército, confiando en su poder. Un pequeño pueblo lo cogió, toma y toma, porque eso es lo que nos pasa muchas veces cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando nos hacemos fuertes y no confiamos en el poder de Dios y no creemos en Dios. Josué se creyó autosuficiente, se creyó que ya no necesitaba a Dios, no consultó a Dios, no oró a Dios y se fue a la guerra así. Y eso pasa muchas veces a muchos cristianos, eso pasa muchas veces a mucha gente que se cree autosuficiente. Señor, déjame que yo ahora ya puedo caminar solo, yo ahora voy solo, yo no necesito de ti, yo puedo solo. Gente que ya no ora, gente que ya no viene a la iglesia y le coge un demonito chiquitito y lo vuelve papilla. Eso pasó con Josué. A veces pensamos que ya no necesitamos a Dios y entonces ahí es cuando nuestras vidas se convierten en un desastre. Ahí es cuando nuestras vidas se convierten en un desastre. Pablo tenía que depender de la gracia de Dios. Pablo tenía que depender de Dios. Bástate mi gracia. Dice 2 Corintios 12, 18, 12, 8, 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Él, el Señor, se va a gloriar, se va a glorificarse en tu debilidad, en tu incapacidad. Él se va a glorificarse en tu tribulación. Él se va a glorificarse en tu enfermedad. La Biblia dice que Josué estaba con la cabeza abajo cuando iba a conquistar a Jericó. Josué estaba cabizbajo, estaba pensativo. Dice que Josué se encontraba frente a la ciudad amurallada para empezar la conquista, pero él no sabía cómo iba a hacer, cómo iba a iniciar la conquista de Canaán. Y dice la Biblia que el mismo Señor vino y le fortaleció. El mismo Señor vino a animarlo, a fortalecerlo para que tomara Jericó. Porque cuando tú estás en tu debilidad, si tú dejas que Dios trabaje contigo, que Dios opere contigo, Él va a hacerse fuerte, Él va a mostrar su poder y Él se va a glorificar en tus momentos de debilidad, en tus momentos de incapacidad. Cuando tú no puedes, Él puede. Dice Josué 5, 13 al 15. Dice que estaba Josué cerca de Jericó
y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. Fíjense, en este pasaje estamos hablando de la Trinidad. Dice que el mismo Jesús vino a fortalecer a Josué, porque dice que Josué se postró y un ángel de Dios no va a permitir que Josué se hubiese postrado a adorarle. Y cuando usted es débil, el Señor viene a fortalecerte. Cuando tú estás débil, Él viene a fortalecerte. Cuando tú no puedes, Él viene a ayudarte. En tu incapacidad, Él viene a hacerlo por ti. Josué no sabía qué hacer. Y dice que vino el Señor y le fortaleció. Dice ahí más adelante del verso 5 del capítulo 6, que el Señor le dijo: Josué, cuando denle 7 vueltas a la ciudad, y al 7º día tocarán las trompetas, y cuando suene la trompeta, el muro de la ciudad caerá. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Porque no importa los muros que el enemigo haya levantado para impedir nuestro avance, pero si somos débiles, el Señor viene y nos derriba. No importa los muros que el enemigo haya levantado para impedir que tú conquistes, para impedir que tú triunfes, el Señor viene y derriba los muros para que tú tomes posesión de lo que es tuyo. Josué estaba pensativo, Josué estaba delante de su conquista, de lo que tenía que conquistar. La ciudad estaba amurallada, no había manera de entrar. Josué era muy débil para esa situación. No había manera de entrar a Jericó. Y el Señor viene y le dice de esta manera: caerán los muros. Al sonido era algo, una locura, algo que no se entiende, pero el Señor lo dijo así y el Señor lo hizo así. Al sonido de la trompeta, al 7º día caerán los muros de Jericó. Cuando tú eres débil, el Señor viene a fortalecerte. Cuando tú no puedes, el Señor viene a ayudarte. Por eso le dice a Pablo: Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso quiere decir que cuando usted es débil, cuando usted está sin fuerzas, el Señor viene y derriba los muros por usted. Pero cuando usted es autosuficiente, cuando usted es fuerte, o por lo menos así se lo cree, el Señor le dice: derríbalo tú. Derríbalo tú. Dice la Biblia que Él da fuerza al cansado. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Si tú estás débil, si tú estás cansado, si tú estás agotado, si tú te sientes que ya no puedes más,
Y no importa lo que haya dicho el abogado, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga tu jefe, no importa lo que diga el diablo. La Biblia dice que cuando tú ya no puedes más, el Señor viene y te fortalece. Que cuando ya tus fuerzas se han acabado y ya no te queda ninguna, tú comienzas a funcionar con las de Él. Él multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna que se le haya acabado. Él te llena de esfuerzos. Y probablemente mis fuerzas ya se hayan acabado. Probablemente yo ya estoy muy cansado. Mis fuerzas ya se han ido. Pero la Biblia dice que yo sigo con las de Él. Porque Él se perfecciona en mis debilidades. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. En mis debilidades, Él opera en mí. Aleluya. En mis debilidades, Él opera en mí. Probablemente ya tú perdiste las ganas, perdiste las fuerzas, has perdido la salud, has perdido el trabajo, has perdido el matrimonio, has perdido la familia, pero Él te dará nuevas fuerzas, Él multiplicará tus fuerzas para que tú lo logres, para que tú sigas, para que tú lo conquistes. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. La Biblia dice que grandes hombres se hicieron fuertes en debilidades, en su debilidad, porque permitieron que Dios operara en ellos. Siendo débiles, conquistaron grandes cosas, hicieron grandes proezas, porque permitieron que Dios conquistara, permitieron que Dios se hiciera fuerte en sus debilidades. Dice la Biblia en Hebreos 11:34 que estos hombres como David, como Sansón, Samuel, Jacob, Isaac, Enoc, Noé, como Abraham, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, aleluya. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos hombres, siendo débiles, ellos sacaron fuerza de su debilidad. Dice que se hicieron fuertes en sus batallas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones como Daniel, conquistaron reinos. Ellos, siendo débiles, alcanzaron grandes cosas, alcanzaron cosas imposibles, cosas increíbles, porque cuando tú eres débil, entonces Dios se hace fuerte. Cuando tú eres débil, Él se hace fuerte en tu debilidad. Porque la Biblia dice que no era la habilidad de ellos. Ellos no eran poderosos. El poderoso es Dios. Pero aún en sus debilidades llevaron a hacer grandes proezas, grandes milagros, grandes hazañas a través del poder de Dios. Ellos no eran los poderosos. Ellos no eran los habilidosos. El poderoso es Jehová de los ejércitos. Él es el poderoso. Moisés le dijo al Señor, es que yo no puedo, porque yo no puedo hablar. ¿Cómo voy a ir a hablarle a Faraón? ¿Cómo voy a hablarle a tu pueblo si yo soy gago? Yo no puedo hablar. Y el Señor le dijo, pues por eso es que te estoy llamando, para yo mostrar mi poder en ti. Por eso es que yo te estoy llamando, porque en tu debilidad yo me voy a fortalecer.
En tu debilidad yo me voy a perfeccionar. Dice la Biblia que Abraham esperaba una promesa y esa promesa de el hijo no llegaba. Y con su mujer ya se habían hecho mayor, ya estaban en desventaja físicamente. Dice que su cuerpo ya estaba debilitado. Dice Romanos 4, 19 al 21. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Abraham esperaba un hijo que no llegaba, esperaba un hijo que no venía, y ya los años le habían caído encima, los años habían pasado, su cuerpo estaba debilitado, su cuerpo, dice la Biblia, que ya estaba como muerto. Muchas cosas Abraham tenía en su contra. La esterilidad de la matriz de su mujer. Sara, una mujer de casi de 90 años, había perdido la costumbre de la mujer. Él era casi de 100 años, ya habían perdido la fuerza física y el hijo de la promesa no llegaba. ¿Cómo iba a ser Abraham padre de multitudes? Dice la Biblia que cuando él miraba a su mujer, cuando él miraba la adversidad que le rodeaba, él decía, gloria a Dios. Cuando él miraba su cuerpo ya viejo, cuando él miraba que los años ya habían pasado, él decía, gloria a Dios. Cuando él miraba que su mujer ya se había hecho mayor, ¿cómo voy a tener un hijo con mi esposa, el hijo de la promesa? Gloria a Dios. Por eso el Señor dice a Pablo, yo me perfecciono en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Yo opero en tu debilidad. Imagínense que Abraham hubiese tenido su hijo con Sara, el hijo de la promesa, en una edad fuerte de 30, de 20, de 40 años. Pero Dios permitió que Abraham lo tuviera cuando ya era mayor, cuando ya era anciano, él y su mujer, para mostrar el poder de Dios, para Dios poder glorificarse. Porque no tenía ningún chiste, ninguna gracia que Abraham él y su mujer hubieran tenido el hijo cuando estaban fuertes. Lo poderoso fue que tuvieron el hijo cuando ya estaban físicamente debilitados, cuando ya no era posible, cuando ya no era creíble. Pero para Abraham siempre, dice la Biblia, que él confió plenamente en Dios, en que es todopoderoso y que le iba a cumplir todo lo que Dios le había prometido. Por eso Pablo declara en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y puede ser que yo no sea tan inteligente para dirigir mi casa, pero en Cristo sí lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser que yo no sea tan inteligente para dirigir mi matrimonio, para dirigir mi familia, para dirigir mis hijos, mi hogar, mi negocio, pero en Cristo sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se fortalece en mi debilidad. Él se fortalece en mi debilidad.
Y por eso vemos aquí en el texto piloto que estamos utilizando de 2 de Corintios 12, que Pablo llega a esa conclusión: de buenas ganas más bien me gloriaré en mis debilidades, en afrenta, en persecuciones, en ataque, en enfermedad, en hambre, en todas mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Yo no puedo en mis debilidades, pero Él sí. Puede que yo no sea tan ágil, puede que yo no sea tan inteligente para tener éxito en la vida, pero en el Señor sí. En el Señor sí lo puedo tener. En el Señor sí. Porque cuando yo soy débil, porque no siempre mis triunfos van a llegar por mi fortaleza. Habrá ocasiones en que tus triunfos van a llegar de la debilidad. Tus triunfos van a salir de la debilidad. Por eso he titulado este mensaje, esta prédica: hay un poder que nace en la debilidad. Cuando tú eres débil, el Señor es fuerte. Cuando tú eres débil, el Señor se hace fuerte. Cuando tú no puedes, el Señor sí puede. Aleluya. Habrá momentos en tu vida que tus triunfos no van a llegar por tu fortaleza, sino que van a salir de tus debilidades. Hay un poder que nace en la debilidad. Hay un poder que nace en la debilidad. Y probablemente usted me estará diciendo: esa es una predicación que va contraria, que es lo opuesto a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Porque mucha gente piensa como piensa el mundo. Confía, porque el mundo vanagloria el poder. El mundo, la gente en el mundo se llena de ego por lo que es, por lo que ha logrado, por lo que tiene en su poder. Y probablemente usted me estará diciendo así: esto es contrario a lo que yo creo. Pero yo vengo a decirte, y concluyo con esto: no todas las tribulaciones que vendrán a tu vida serán totalmente negativas. Porque si una tribulación te acerca a Dios, si una tribulación te hace dependiente de Dios, entonces esa tribulación es una bendición. Póngase de pie. Hola, soy el pastor Jorge Enrique Rendón. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal, y así nos ayudas a seguir creciendo.